y algunas otras que son en la forma en que se ha ido desvirtuando el programa. Por ejemplo, en el caso de, yo creo que cada instancia puede tener áreas de mejora, por así decirlo. En el caso de los migrantes, lo que nosotros advertimos y pedimos es que no se avale, que no se caiga en el tema de los avales para que se ejecute una obra, porque finalmente son los municipios los que van a aportar esa cantidad, o en ocasiones no son los municipios, son los beneficiarios, y eso genera muchas situaciones, porque entonces ya no es un programa realmente de los migrantes. Entonces muchos clubes de migrantes lo hacen de buena fe, en el sentido de que dicen ellos, es que para que la obra se haga, entonces si mi firma sirve para eso, sí, pero también ayuda a que se realicen de manera irregular, o a que los propios ayuntamientos o los beneficiarios luego estén reclamando también, decir, bueno, ¿por qué si yo estoy participando y nunca aparece mi participación ni siquiera en las mamparas que se ponen de quién aportó? Entonces yo creo que son varias situaciones las que nos llevaron a lo que hoy ha hecho que hoy desaparezca el programa 3x1, y que lo que debemos buscar es que no se repliquen en el programa 2x1, que realmente haya esa aportación de los migrantes, que realmente haya una asignación cuidada de las obras. Era un tema que se daba mucho también, los presidentes municipales le asignaban las obras a contratistas que no tenían la experiencia adecuada, y las obras quedaban de mala calidad o quedaban tiradas. Hay mucha debilidad normativa en los contratos. Son varias situaciones que hemos advertido y nosotros estamos insistiendo en que se atiendan. No hemos podido entrar de fondo porque en el 3x1 siempre se nos decía que la información comprobatoria la tenía la Secretaría Federal, la Secretaría de Desarrollo Social, y no podíamos intervenir en ello, pero sí hemos estado en el ámbito de nuestras atribuciones exigiendo la atención. En el caso de la estafa maestra, decirle que no únicamente la Federación revisó este tema, la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas hizo una auditoría a una universidad del sur de Zacatecas, y en esa universidad politécnica se detectaron situaciones semejantes a la estafa maestra, y no solo derivó en un procedimiento que sanciona por más de 20 años de inhabilitación a 2 personas, sino que también derivó en una denuncia penal que se está llevando a cabo en este momento. También se está llevando a cabo el procedimiento. Entonces sí lo hicimos, y además de eso establecimos ciertas medidas para evitar que a través de lo que en ese momento se denominaban las agencias de desarrollo local se canalizaran recursos que pudieran llevar a este tipo de modus operandi. O sea, sí se actuó en ese sentido, y sí también nosotros hicimos nuestra parte. Incluso la Auditoría Superior de la Federación nos pidió copia de la demanda que interpusimos para dar cuenta de que habíamos actuado en ese sentido. Gracias. Diputada Alma Dávila, en el caso de las auditorías, bueno, los órganos internos de control son comúnmente los denominamos OIC, que son los órganos internos de control, que ahora claramente establece la Constitución y establece también la ley de responsabilidades, las leyes que crean el sistema estatal de anticorrupción, nos obligan a crear estas figuras que dependen funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, pero que presupuestalmente dependen todavía de las dependencias, que hay que decirlo, y eso quizás sería un paréntesis para, ojalá posteriormente nos dieran la oportunidad de platicar en este sentido, porque el que les pague la dependencia a la que revisan sí genera cierta limitación para el desempeño de sus funciones. Entonces, en ese sentido, bueno, son los órganos internos de control. En el caso de qué es lo que hay en el ISTESAC, en el ISTESAC hay que decir que nosotros estuvimos revisando la reserva técnica y revisamos también los préstamos a corto plazo. Fueron los conceptos que estuvimos revisando para advertir si realmente en el otorgamiento de esos préstamos estaban atendiendo lo que establece la ley y estaban entregándole a las personas que realmente, de acuerdo a los términos que se había establecido. Por ejemplo, encontrábamos que había personas a las que le habían otorgado préstamos superiores a los que es su capacidad, vamos a decirlo, y entonces tenían ellos que solventarnos. De la reserva técnica queríamos corroborar efectivamente de todos los bienes que tienen, si cuentan con la certeza legal de todos los bienes y si cuentan con todos los expedientes debidamente integrados, independientemente del trámite que posteriormente les quieran dar, porque si no, para no incurrir en lo que ya hemos tenido como el problema de Milpillas o cualquier otro, en la misma ejecución de las obras. La certeza jurídica de los terrenos es fundamental, y queríamos conocer si llevan adecuadamente los expedientes integrados en materia de su reserva técnica que tiene el ISTESAC. En el caso de los proyectos regionales,
En proyectos regionales tenemos fundamentalmente observados los municipios, son municipios ejecutores de obra. Hay observaciones por más de 10 millones de pesos de diversos municipios, puede ser Tabasco, Juchipila, Río Grande, pero son fundamentalmente en proyectos regionales. La observación está en la ejecución de las obras, o porque las obras se ejecutaron a destiempo, o porque las obras tienen mala calidad, o porque se ampliaron contratos sin la debida autorización. En el caso de la revisión de la educación, de los programas de educación, estos programas pues están siendo ahorita muy vigilados por la Federación, y también la Secretaría de la Función Pública está revisando para poder determinar que efectivamente los recursos que revienen de la Federación se apliquen de manera correcta. Que en el caso, por ejemplo, de los programas de escuelas de tiempo completo, o en los programas donde hay que asignar becas, pues que se le otorguen a quien se les deban otorgar, que si estamos hablando de programas que deben ser canalizados para mejoramiento de escuelas, realmente se apliquen en ello, que no se desvíen los recursos y que tengan claridad. Incluso estamos ya ahorita iniciando una revisión al capítulo 1000 de la Secretaría de Educación. O sea, estamos constantemente también revisando el tema así es. Entonces, bueno, no sé, diputada, si con ello sea suficiente. Perdón. Sí, perdón. En el caso de los funcionarios que hemos hablando, de los funcionarios efectivamente con doble plaza municipal y federal, este tema, usted preguntaba qué fue lo que pasó. Es una denuncia que se interpuso en la Secretaría de la Función Pública Federal, donde se hablaba efectivamente de una persona que a su vez que estaba fungiendo en un municipio, también estaba participando en una dependencia federal. Este asunto nosotros lo remitimos a la legislatura, de aquí se mandó a la Comisión de Gobernación, como usted dice, pasó a otra comisión. Finalmente se cierra el expediente por considerar que no tenía la comisión a la que fue canalizada las atribuciones correspondientes para haberle dado seguimiento. En este caso, y bueno, se hablaba un poco de que la función pública, si nos lo habían remitido a nosotros, pues debimos a lo mejor de haber atendido. Ahí sí es un tema que me gustaría dejarlo en la mesa a los diputados, y perdón que a lo mejor me atreva a pedir esto, que pudieran ayudarnos en el sentido de los ámbitos de competencia, porque hay muchos asuntos que son de índole municipal y que nosotros como función pública, aún la Función Pública Federal no lo remite a nosotros por el convenio de colaboración, porque ellos no tienen injerencia en el Estado, lo mandan a la Función Pública Estatal para que nosotros los canalicemos a los municipios. Y obviamente, ¿a quién lo canalizamos? A los contralores municipales. Los contralores municipales adolecen de todo, no tienen personal, no tienen atribuciones adecuadas, y entonces terminan quedándose muchos asuntos ahí, no son atendidos por la Autoridad Superior de la Federación, del Estado, en el sentido de que ellos revisan la cuenta pública una vez que ya se emitió el informe, y de repente esos temas se quedan a la deriva. Ahí sí pedirles el apoyo para que esto se norme, se revise, y bueno, podamos canalizarlos también, establecer a dónde canalizarlos de manera correcta, para que no se queden a la deriva. En el caso del diputado Edgar, ciertamente es mejor prevenir que corregir. O sea, no tendría sentido estar todo el quinquenio sancionando si se siguen replicando estos actos de corrupción o las faltas administrativas, porque cada vez se van perfeccionando. Yo creo que tenemos que apostarle a romper con estos vicios, y es en lo que estamos trabajando. Ciertamente se emitió en la revista Sin Embargo, se emitió un artículo donde hablaba precisamente de un padrón en el que se publican los servidores públicos sancionados, los servidores públicos inhabilitados. Este padrón lo coordina la Secretaría de la Función Pública Federal. Y decirles que para que nosotros subamos estas sanciones de las que ya hemos hablado, tenemos varias inhabilitaciones, tienen que reunir varias características. Tienen que ser primero faltas graves. Yo no puedo subir a ese padrón faltas que no sean calificadas como graves. Sí puedo tener un padrón interno como lo tenemos, que es de donde sacamos la información que les brindamos, pero al padrón público, este padrón que se encuentra de manera electrónica, tienen que ser faltas graves, tienen que ser faltas que ya hayan causado estado. Esto es, acuérdense que cuando nosotros sancionamos, los servidores públicos todavía pueden recurrir, pueden impugnar la resolución que nosotros emitimos, y en este caso, si el Tribunal de Justicia Administrativa confirma nuestra resolución, ellos todavía se pueden ir al amparo, y tenemos un caso de una inhabilitación por
por 20 años, donde además de que en el amparo resuelven a favor de la función pública, se fueron a un amparo directo. Entonces todavía estamos ahorita en muchos de ellos que no han podido quedar firmes. Tenemos varios que ya fueron firmes, pero son de años menores. Entonces tienen que ser graves, tienen que estar firmes, estos que ya hayan agotado todas las instancias, y la otra es que estén vigentes. Entonces, por decirles, un procedimiento que llega hasta el amparo normalmente se tarda más de un año, y si la inhabilitación era por un año, cuando se resuelve ya pasó el año y entonces ya no reúne esa característica para haberse subido al padrón. ¿Cuáles serían las que vamos a subir? Y en ese momento que se hizo el estudio no teníamos alguna en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que de las que se resuelvan, que sean superiores a los 3 años o o arriba de 3 años, creemos que si se confirman, estas sí estarán en condiciones de subirlas, y ese es el motivo por el cual nos encontraron ahí inhabilitaciones en ese padrón. Gracias. Diputada Gaby, perdón. Sí, bueno, perdón. Bueno, yo creo que la primera pregunta y quedaría contestada con lo que planteaba también el diputado Ulloa, en términos de que, bueno, estamos ahorita atendiendo todavía y es incierto ahorita decir cuánto se logrará solventar y cuánto tendríamos que reintegrar. Habremos de informar oportunamente y atendiendo si ustedes nos lo requieren también por escrito. Los casos también de dobles plazas que ha pasado, ahorita hablábamos en el periodo que se informa de varias de estas situaciones que se han detectado. Nosotros hemos estado insistiendo, hemos logrado que en varias de ellas pues exista, dijéramos, ese sentido común y ese deber moral, pudiéramos decir ético. Ya hay quienes han renunciado, se ha logrado que renuncien a una de las dos o pidan permiso en alguna de las dos funciones y se queden únicamente con una. Tenemos ahorita un caso de una persona que trabaja también en una entidad estatal y que es regidora en un ayuntamiento. Y entonces nosotros, cuando empezamos a iniciar el procedimiento, nos dice la instancia estatal, dice, es que aquí no me incumple, acude en el horario y yo no tengo ningún problema. Y entonces les decimos en el ayuntamiento, a ver, oye, ¿cómo que tienes esta persona que incluso trabaja aquí en una dependencia y en el ayuntamiento? O sea, el ayuntamiento está en un municipio alejado. Y entonces nos dicen, es que tuvo permiso del ayuntamiento. Y entonces nosotros le decimos al ayuntamiento, oye, ¿cómo puedes permitir, si ella está ya trabajando, cómo puedes permitir que, si ustedes acá dicen, no tenemos ningún problema porque ya dijimos que ella va a estar presente una vez al mes y va a estar desde allá atendiendo algunas situaciones? Obviamente, que es de los casos que les digo, en el ayuntamiento nosotros no podemos hacer nada, ese es un tema del ayuntamiento, pero el ayuntamiento está solapando, y he de decirles que no es el único ayuntamiento. Yo creo que ahí es donde les digo que necesitamos mucho apoyo, porque si no, difícilmente vamos a poder hacer algo. Luego hay otros casos que hemos estado revisando, y con decir, es que acá tengo un horario de 8 de la mañana a 3 y media, y luego a las 4 entra al otro y salgo a las 10 de la noche, y entonces no tengo ningún problema. Entonces sí hay situaciones donde nosotros efectivamente decimos, la ley no es muy precisa en eso, y en ese sentido es que ellos buscan pues ahora sí no atender, pero moralmente sabemos que es un tema ético y que sí implica, porque en algún lado estás desatendiendo cuando te requiere más tiempo el otro. Entonces sí estamos ahorita de cualquier manera iniciando procedimientos. Sí hemos logrado ya que varios pidan permiso, que varios se den de baja, porque son más de los casos que hemos logrado. Ahorita estamos hablando de los que en este tiempo tenemos en procedimiento. Gracias, secretaria. Para hacer uso de